Hi, friends. Hola, amigos. Let's continue with that same verse. Seguimos con el mismo versículo. You know, Paul is basically saying that he's clinging passionately to Christ and Christ will be revealed openly. Pablo dice que él se agarra apasionadamente en Cristo y será revelado públicamente. And then look what he says. Mira lo que él dice So después. I will not be ashamed. No me avergonzaré. In my life or in my death, Christ will be magnified. En mi vida o en mi muerte, Cristo será glorificado en mí. So look at this. Mira, First he says that he believes that he will be delivered, but in the end he says this is not really what matters. primero él dice que él cree ser liberado, pero después dice que en sí no lo importa. So it obviously was not this clear, deep conviction. It was just what he thought. Evidentemente no era su convicción profunda y clara, sino lo que él pensaba. Because here he said that whether he is alive or whether he's dead, Christ will be magnified. That's what mattered. Porque aquí él dice, si yo vivo o muero, Cristo será glorificado. Esto es lo que importa. So Paul clearly showed here that while he had that sense that he would be delivered, that was not what his focus was on. Con esto, Pablo muestra que aún tenía el sentir de ser liberado, pero no era su enfoque. His focus was that Christ is to be magnified, being alive, being dead, being in prison, being out of prison. Su enfoque era que Cristo será glorificado si él vive o muere, si está en la cárcel o no. And then he continues with my favorite Bible verse. Luego Pablo sigue con mi versículo favorito. Of course, as we know it in the New King James Version, it says, "For me to live is Christ and to die is gain." Nosotros conocemos el versículo así, porque Cristo es mi vida y morir es mi ganancia. But how does he express it here in the Passion? Pero ¿cómo expresa aquí la passion? Look, he says, "My true life is the anointed one." Ella dice, mi vida verdadera es el ungido. And then he says, "And dying means gaining more of him." Y luego dice él, y morir significa ganar más de él. I really like this. Esto me encanta de veras. You know, the first thing when he says, about life, Donde él habla de la vida, en sí está escrito en verbo. it's actually a verb. Esto es muy interesante. Very interesting. Muy interesante. So he is saying here that in my life, my true life, but actually it should say my true living. Aquí dice mi vida verdadera, pero en verdad debería ser mi vivienda. That's how it's in the Greek. Así dice en el griego. And it is the verb that comes from the noun zoe, El verbo que se usa fue derivado del sustantivo zoe, which means the God kind of life. lo que significa vida dada por Dios. So here's what Paul is saying. Pablo dice entonces, The way I live my everyday life, which is an abundant, victorious life, la manera como vivo mi vida diaria es una vida rebosándose y victoriosa. is Jesus. Es Jesús. Only Jesus is the only source that I can live this victorious life. Solamente Jesús es la única fuente para poder vivir esta vida victoriosa. And he says, and if I die, that means I get more of him. Y si yo muero, significa eso que recibo más de él. You know, the New King James says dying is gain, but the Passion says dying is gain because I get more of him. Otras traducciones como New King James dicen, morir es ganancia, pero la Passion dice, morir significa ganar más de él. Think about this. Piénsalo. If you don't get more of Jesus when this life on earth is over, then how is dying gain? Si tú, después de esta vida aquí en la tierra, ya no recibes más de Jesús, ¿cómo puede ser la muerte una ganancia? You know, so many Christians have such a wrong idea of heaven. Muchos cristianos tienen una falsa imaginación del cielo. They think dying is gain because there's no more sickness in heaven. Ellos piensan, morir es ganancia porque en el cielo ya no hay más enfermedades. Dying is gain because in heaven I don't have to struggle with my sinful nature anymore. Morir es ganancia porque en el cielo ya no tengo que luchar con mi naturaleza humana. Dying is gain because I have no more financial lack. Morir es ganancia porque ya no me va a faltar dinero. So many Christians make dying gain because of things. Muchos cristianos consideran morir una ganancia a causa de las cosas. But dying is not gain because of things. Dying is gain because of Jesus. Pero el morir no es una ganancia a causa de cualquier cosa, sino por Jesús. And that's what Paul expressed. He says, when I die, it means I gain more of him. Justamente esto Pablo aquí lo expresa diciendo, morir significa ganar más de él. Now here's the question. Aquí la pregunta es, Can you gain more of him? ¿puedes ganar más de él? Not really. En realidad no, Because you already won with him. porque ya eres uno con él. Even though you're one with him because of the way we live here in our bodies, Aunque somos uno porque vivimos aquí con él en nuestro cuerpo,
We face these limitations. Estamos confrontados con estas limitaciones. But once we are in heaven forever with Him, there are no more limitations in our relationship with Pero Him. una vez que estemos para siempre en el cielo con Él, ya no tendremos limitaciones en nuestra relación So con Él. we don't gain more of Him, but we gain more of Him in Así experience. que no ganamos más de Él, sino que ganamos más de Él en experiencia. This constant, direct, intimate connection with Him. Esta constante relación directa e íntima con Él. Listen, Escúchame, if heaven is not all about Jesus, then what is heaven all about? si el cielo no es todo acerca de Jesús, entonces ¿de qué trata el cielo? So many people think, when I go to heaven, I can't wait to talk to Paul, to Peter, to Elijah, to Moses. Muchos piensan, sí, me voy al cielo, quisiera hablar con Pablo, Pedro, Moisés y Elías. Yes, you will be able to. Sí, lo va a ser posible. But what you need to understand is heaven is all about incredibly perfect unity with Jesus. Pero debes entender que en el cielo el enfoque principal es la relación hermosa, íntima, perfecta con Jesús. And once we leave this earth, we have everything of Him on a constant basis. Una vez que dejamos esta tierra, tenemos todo de Él en forma constante. That's why cannot understand how any Christian cannot be excited about leaving this earth. Por eso no puedo entender cómo un cristiano no puede estar emocionado salir de esta They tierra. actually don't believe they will gain more of Him. En realidad no creen que vayan a ganar más nada de Él. If He's the source of everything and you gain more of the source of everything, then how would you not be excited about dying? Si Él es la fuente de todo y tú ganas más de la fuente de todo, ¿cómo no puedes estar emocionada al morir? Think about it. Piensa sobre esto. So your true way of living here is all about Jesus, and when you finally get there, you have everything of Him that you will ever need. Así que tu verdadera forma de vivir aquí es todo acerca de Jesús. Y si tú al final llegarás allá, tendrás todo lo que necesitas. I recently said to Debbie, Hace poco le dije a Debbie, I'm yet waiting to see one Christian leave this earth the way they're supposed to leave this earth. todavía estoy esperando ver a un cristiano que deje esta tierra como se supone que debe dejarla. With a shout of victory and excitement. Muy entusiasmado y con un grito de alegría y victoria. Keep focusing on heaven and Jesus. Enfocándose en Jesús y en el cielo. That's what life is all about. Eso vale en la vida. See you tomorrow. Hasta mañana.